La falsa personalidad y la esencia. Todos tenemos los mismos problemas y las mismas necesidades. Nuestro problema es que estamos en una máquina. Nuestra necesidad es recordarnos a nosotros mismos. La falsa personalidad se opone a controles y restricciones. Para despertar tienes que baldear a través de la gran fuerza negativa, que es la fuerza imaginaria de tu vida, trabajando con la debilidad del momento. Tu eficacia es proporcional al esfuerzo que haces. La falsa personalidad piensa que las situaciones siempre no son tan importantes para el recuerdo de sí. Debemos introducir el recuerdo de sí en cada suceso de nuestra vida, no importa cuán común parezca, y en verdad, los números sucesos cotidianos tienen su propio encanto. La falsa personalidad es atractiva y divertida, y que encontrarás cualificativos que ennoblezcan su debilidad. Evitar conversaciones divertidas es una meta muy grande. Sin embargo, hay que estar dispuestos a dejar de lado todo lo que ocupe el lugar del recuerdo de sí. La falsa personalidad piensa que tenemos que estar en un templo o en un retiro para despertar la conciencia. Es necesario buscar el recuerdo de sí en cualquier circunstancia, porque sin él no existimos. David, el mundo 6, el centro intelectual superior, debe acabar con Goliat, la falsa personalidad. La falsa personalidad trata de ocupar el presente en lugar de los centros superiores. Debemos valorar lo que menos interesa a la falsa personalidad, el recuerdo de sí. La principal condición de la falsa personalidad es estar disgustada con el recuerdo de sí. El sistema es muy simple y la falsa personalidad lo mira haciéndolo parecer complicado. A despecho de la cosmología, lo principal es estar donde estás. A menudo los estudiantes dejan que la falsa personalidad los engañe, haciéndoles plantear preguntas, incluso preguntas sobre ideas esotéricas. Ya he subrayado el hecho de que la respuesta es un estado, no una pregunta. No te dejes engañar por la curiosidad de la falsa personalidad, pues también esto puede minar el recuerdo de sí. El conocimiento del sistema es fantástico, pero puede decepcionarnos si nos preocupamos demasiado por él. La falsa personalidad no conoce el concepto de unidad, ni existe el honor entre los ladrones, los yoes. De la falsa personalidad puede lanzar un ataque, pero son incapaces de sostenerlos contra la personalidad verdadera cuando se ha entrado en el camino. La impaciencia es mucho más fácil que el recuerdo de sí o que la transformación de las emociones negativas. Es un verdadero engaño, un tope. No tiene sentido ponerse negativo con cualquiera y luego castigarse por haberlo hecho. Es una pérdida de tiempo y el tiempo es casi lo único que tenemos. Es difícil para un maestro evitar que sus estudiantes conviertan sus problemas pequeños en grandes problemas, porque la falsa personalidad se siente más importante cuanto más grande es su problema. Es normal que el inicio, el despertar, sea un proceso destructivo, porque hay que deshacerse de la falsa personalidad para asentar las bases de la personalidad verdadera. El sistema no es popular porque no existe renuncias a nuestras actitudes, creencias y manifestaciones mecánicas. Además que, a pesar de eso, no tenemos nada que perder. El proceso de destrucción es saludable si va acompañado del proceso de construcción. La esencia es dulce y no desea que
el despertar sea un proceso severo. Sin embargo, es un proceso severo. Se siga el camino de la negación o el camino del amor. La falsa personalidad es una recopilación de actos inconscientes aprendidos de otras personas, mientras que la esencia es intrínseca, es propia de cada quien. Una esencia en estado de inmadurez es muy limitada, porque no puede dividir la atención. La verdadera personalidad está diseñada para desarrollar la esencia. Nuestra parte real es fuerte. Desde luego, la otra parte, la falsa personalidad, ni siquiera existe. Es solo mentira, imitación, préstamo y complicada, todo cuando piensa que sus actos son originales, propios de sí. Cuando hagas alguna observación difícil acerca de tu mecanicidad, no debes identificarte y empezar una cadena de negatividad. Debes reiterar tu meta de recordarte a ti mismo. La falsa personalidad no se concibe como algo falso, cree que tiene la respuesta correcta en cualquier circunstancia. La falsa personalidad, con sus numerosas máscaras, toma el espacio de la verdadera personalidad, del recuerdo de sí. Es un alivio empezar a crear la personalidad verdadera. Podemos ver que la falsa personalidad ha sobrevivido, pero con el recuerdo de sí empezamos a alimentar nuestro centro en forma provechosa y a moldearnos a nosotros mismos. El cuarto camino es necesario practicar la insinceridad internacional, diseñada para reducir la negatividad que recibimos de la gente común. Sin embargo, la actuación es difícil cuando uno está en esencia y la otra persona está en falsa personalidad. Para lograrlo es necesario recordarse a sí mismo. No hay situación que no sirva como oportunidad para el recuerdo de sí. La manifestación de los centros superiores y de la esencia es el resultado de la acumulación de esfuerzos. Si la esencia no aflora, es por la falta de esfuerzos. Todos perdemos muchas oportunidades porque las áreas de afición que las fuerzas superiores eligen son demasiado sangradas para la falsa personalidad. Si no nos diera afición a nuestras áreas de identificación, seguiríamos siendo máquinas. Tienes que examinar lo que ocupa el lugar del recuerdo de sí. El recuerdo de sí no depende del tipo de cuerpo, el centro de gravedad, la alquimia, porque la conciencia no es las funciones. Cuando se manifiestan los centros superiores, la falsa personalidad los pone en tela de juicio, pues su nacimiento es una amenaza para ella. Nuestro sí mismo es un nuevo ser, es un nuevo hombre. Si criticamos a los demás es porque estamos decepcionados con nosotros mismos, un aspecto mísero de la falsa personalidad. Además de degradarse a sí mismo, trata de degradar a los demás. Es ley que lo inferior trata de consumir a lo superior. La risa abunda en la falsa personalidad. Por eso muchas veces es desagradable. En ocasiones reímos al entrar a una habitación o salir de ella, pues este tope ayuda a la máquina a establecer su propósito en el entorno. A menudo la máquina sonríe cuando está bajo presión, aunque no existe razón para sonreír. Es un tope y se origina en la falsa personalidad. Con frecuencia la risa y la sonrisa son facetas de la falsa personalidad, pero esto no significa que sean dañinas para la evolución, porque la esencia es alegre. Vivimos en una galaxia enorme. La gente mira más allá de la Tierra, hacia las galaxias, y se olvida de que vive en un planeta minúsculo.
Nuestra galaxia es una parte insignificante del universo. A veces miramos y nos preguntamos, ¿será verdad que esos enormes cuerpos celestes ejercen una influencia sobre nosotros? Tal vez la falsa personalidad no nos deje levantar la mirada al cielo, pues esto revela la insignificante escala de la existencia humana. La mayor debilidad de la falsa personalidad es que carece de unidad, no tiene el recuerdo de sí. Algunos estudiantes pierden tiempo porque mantienen la misma relación con una idea al asociarse con gente que alimenta la falsa personalidad. No tenemos más que el presente. La falsa personalidad le encanta el caos. Por lo general no hay fuego. Puede gritar fuego, pero no hay fuego. Hay que mantenerse aislado de muchos impostores. Es evidente que la dualidad forma parte del diseño de la máquina. Tenemos 2 ojos, 2 orejas, 2 brazos, 2 manos, 2 piernas, 2 pies, 2 fosas nasales. Si uno estudia fisiognomía, puede ver 2 personalidades distintas en una misma máquina, pues el lado izquierdo del rostro, la esencia, es un ser distinto al ser del lado derecho. El ojo derecho alberga la personalidad y el ojo izquierdo es donde reside la esencia. La esencia es ingenua y espera que la vida sea amable. Por eso debemos protegerla con la verdadera personalidad cuando encontremos negatividad. Podemos acordarnos de que los demás son máquinas en la medida en que sabemos que sin el recuerdo de sí también nosotros somos iguales. El fruto del recuerdo de sí es penetrar en la esencia. Pasamos del mundo 48 al mundo 24 y el tiempo a los mundos 12 y 6. La esencia es tímida y groseada, suave y delicada, mientras que la personalidad es ruidosa y llamativa. Una de las limitaciones de la esencia es que se queda fascinada con lo que observa. Necesitamos practicar la atención dividida para poder transformar la esencia en los centros superiores. La esencia tiene sus limitaciones. En el tipo marcial, la expresión de emociones negativas es inherente a la esencia, así como el dominio lo es en el tipo saturnino. Un rasgo es incapaz de verse en una debilidad. Por eso a la máquina le parece inofensivo. Esta actitud se deriva del pensamiento subjetivo. Por lo tanto, el tipo marcial debe aprender a rechazar las emociones negativas. Al inicio, el centro de gravedad es una gran fuerza contraria. Con el tiempo, conforme uno estudia el sistema y trata de ser las palabras, empieza a usar su centro de gravedad para despertar, transformando sus limitaciones y desarrollando sus cualidades positivas. El trabajo debe volverse emocional. Todo el que entra en el camino se vuelve emocional al penetrar en la esencia, lo cual es independiente en el centro de gravedad. Lo que desplaza las emociones negativas es la esencia, y la esencia es el puente para llegar a los centros superiores. Todos los tipos son atractivos cuando están en esencia. Cuando la esencia se da cuenta tanto de sí misma como de lo que observa, los centros superiores están funcionando. Sin embargo, si la rigidez acompaña esta energía, probablemente el centro instintivo está fingiendo ser los centros superiores. La esencia no tiene valor si no va acompañada de la atención dividida. Básicamente sirve como ornamento de la tierra y en cierto modo el rayo de la creación la utiliza. Rilke dijo: no creas que la sabiduría es otra cosa que el entendimiento de un niño. Quien no sea como un niño en esencia
no podrá experimentar su sí mismo, porque uno desea concentrarse más en sus talentos que en la conciencia. Si pudieras poner el mismo esfuerzo en tratar de ser consciente, ¿qué lograrías? Aún así, nosotros deseamos desarrollar los talentos de la esencia a la par que el recuerdo de sí. La esencia es muy simple. Nosotros somos muy simples. Lo trágico es que uno se estorba a sí mismo con sus propios yoes. Resiste la inclinación de la máquina y verás aparecer tu yo verdadero. Mucha gente se pasa la vida entera fortaleciendo sus rasgos en lugar de su esencia. Necesitamos la esencia para experimentar los centros superiores. Se requieren muchos años, mejor dicho, muchas vidas, para transformar la esencia en los centros superiores.